¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe, yo soy asistente en la Escuela de Gestión de la Construcción. Le damos la bienvenida a ustedes al webinar de protección contra la corrosión. Antes de dejarlos con el arquitecto, quería avisarles que, en primer lugar, una vez que la charla finalice, nosotros vamos a tener la grabación a disposición y durante la semana se las vamos a estar enviando para que puedan verla cuantas veces quieran, se las vamos a enviar por mail y que si tienen alguna consulta o quieren acercarse a la escuela de gestión para hacer alguna consulta con respecto a alguna capacitación o algo en particular, les dejo en el chat el mail a disposición. Así que eso es todo por mi parte. Que tengan buena charla y éxito. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Mi nombre, me presento, soy el arquitecto Marino Calvete, estoy a cargo de lo que es capacitación de hogar y obra, de industria estándar y algunos productos de construcción de lo que es la empresa Sinteplas, junto con Dante Islas, que hoy está con nosotros también, que es técnico en el área. Y bueno, yo voy a subirles la presentación como para que vayamos viéndola. Desde ya les agradezco por compartir. Mm. A ver, díganme ustedes si esto se ve en pantalla completa ahora. Ahora sí, Mariano, se ve bien. Sí, perfecto. Voy a tratar de minimizar acá para que no moleste. Ahí está. Bien. Les voy a empezar contando, antes que el tema en sí, quiénes somos nosotros o a qué empresa representamos. Seguramente habrán escuchado alguna vez las firmas Recuplas y la firma Sinteplas. Sinteplas empezó hace algunos años como una empresa de pintura, de hogar y obra. Se fue extendiendo en distintas ramas, en la rama de industria, industria estándar, industria para grandes industrias en sí, pintura en polvo, automotriz. Hace unos años, todo lo que es la rama de construcción, productos de construcción. Otra firma que es propia, Cremar, y después fue adquiriendo con el transcurso de los años, en la medida que iba creciendo, distintas empresas como ser Casablanca y Polacrin, con lo cual se transformó en no solo una empresa de pintura, sino un grupo de empresas de construcción, gran área de pintura y también construcción e industria. Junto con todo esto, Sinteplas tiene una franquicia de la línea Color Shop, que son hoy cerca de 300 locales en lo que es Argentina y el resto de los países. A partir de lo que fue la fusión con Casablanca, con Polacrin, la adquisición, Sinteplas fue lo que es el líder en este rubro, en el país, compitiendo con empresas que son a nivel mundial monstruosamente grandes. Es una empresa que sigue siendo nacional, 100% de capitales nacionales, sigue siendo dentro de todo lo posible una empresa familiar y está en lo que es Argentina con tres plantas: Córdoba, San Luis y Buenos Aires, Uruguay, Bolivia, Paraguay y dos plantas en Brasil. ¿Mm? Dentro de lo que es Argentina, varios centros de distribución: NEA, NOA, Cuyo, Patagonia, Córdoba y la planta de Buenos Aires. Y a partir de allí, técnicos con los cuales llegamos a todo el país, a todas las obras que existen en el país. Les voy a mostrar un video de, de hace poquito de lo que es hoy la fábrica. La pasión inspirada en el espíritu emprendedor, un hombre que luchó por hacer realidad el sueño de tener una fábrica de pintura. Hoy honramos ese legado, actuando con la misma convicción de seguir creciendo e innovando, porque creemos que el futuro es de quien da un paso al frente. Hace más de 60 años que trabajamos en impulsar a las personas a desarrollar su potencial. Y hoy nos llena de orgullo ser la empresa argentina líder en el mercado de la fabricación y comercialización de pinturas, recubrimientos y materiales para la construcción.
Contamos con 3 plantas de producción en el país: Buenos Aires, Córdoba y San Luis. 5 centros de atención al cliente. Plantas en Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Exportamos a más de 15 países y desarrollamos más de 6.000 productos. Somos el trabajo de 3 generaciones, presente y futuro juntos. Somos equipo, somos innovación, somos compromiso, somos Sinteplast. Bien, y por último, les quiero, más allá de que la capacitación esta va a estar grabada y ustedes van a tener acceso a ella, les quiero mostrar una fuente de consulta que ustedes tienen a mano, que es permanente, que es en forma digital. Pueden ingresar o bien copiando el QR o ingresando a la página sinteplast.com.ar. Apenas empiezan a bajar, van a ver una foto de una escalera. Ingresan ahí, eso es un coach virtual o directamente por la página. En esta plataforma lo que van a encontrar es un recorrido de una vivienda a donde van a poder acceder o bien por sectores de vivienda o por tratamiento que quieran hacer, o también por el producto si es que lo conocen. Lo más sencillo, buscan un sector de la vivienda y van a encontrar en este lugar puntos azules, círculos azules que son superficies a trabajar. Un hormigón, una pileta, un frente, un piso, un cielo raso, una estructura de ladrillos. O bien, si van al sector de patologías, van a encontrar cerca de 70 patologías también de los distintos sectores, donde van a saber cómo abordar esa problemática. ¿Cuál es el requerimiento, la preparación de superficies, materiales posibles? Y luego, a través de cliquear en los materiales, se despliega una ficha muy sencilla de cómo hacer el trabajo. Y si quieren algo más, van a lo que es la ficha técnica que figura en la página nuestra. Realmente lo pueden manejar con la compu, con un celular, muy a mano y muy rápida, muy intuitiva. ¿Mm? Con lo cual, mucho de lo que hay hoy acá que vamos a presentar está todo volcado acá en los distintos sectores. ¿Eh? Ahora sí vamos a ver el tema de hoy. Yo siempre aclaro el tema de los micrófonos. En lo posible, manténganlos siempre apagados. Si quieren ir preguntando, levantan la mano o chatean. Va a estar Dante también como moderador. Y cada tantos minutos voy cortando como para no irnos de tema. ¿Eh? Con lo cual, la idea es cualquier duda que van teniendo, la van escribiendo o cuando corto, ahí lo preguntan directamente. Los temas que vamos a ver hoy: ¿qué es la corrosión en los distintos metales? ¿Qué llamamos par galvánico? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la prevención que tenemos que hacer? Las generalidades del tema, preparación de superficies, los casos más vulnerables y los criterios para elegir la protección adecuada. ¿Con qué productos de fondo, de preparación y con qué productos de terminación? ¿Mm? Van a ver que cuando uno empieza a ver los productos, por sí hay infinidad de productos, todos tienen un uso específico, pero sobre todo lo que más conviene es entender el concepto general. ¿Mm? Acá vamos a ver hoy lo que se refiere a la oxidación o a la protección de metales ferrosos, el hierro, y los no ferrosos, básicamente lo que se dedica a construcción, que son los galvanizados, ¿sí? O lo que es aluminio. ¿Mm? Lo primero que vamos a ver es qué es la corrosión, y es el deterioro de un material a consecuencia de un ataque, generalmente químico, básicamente en lo que es construcción, electroquímico o biológico. ¿Eh? Es la necesidad del material de volver a su naturaleza. Lo normal que uno encuentra es el óxido de hierro. Uno no encuentra un perfil, encuentra el óxido de hierro, que por un proceso industrial se transformó en una lámina, en una chapa, ¿sí? En un tubo, en lo que fuese. Eso naturalmente va a tender a volver a su naturaleza original. A la tendencia se lo denomina corrosión y al proceso, ¿eh? Oxidación, aunque básicamente en el lenguaje común son cosas similares. El óxido está en la mayoría de los metales.
¿Mm? Hay determinadas oxidaciones, como pueden ser en el hierro, donde sí va a haber una degradación muy visible y donde va a haber una degradación de la materia física que vamos a tener que preservar. Hay otros metales que van a generar una oxidación, pero no nos preocupa tanto. ¿Por qué? Porque esa lámina que se provoca, que se produce por arriba del metal, es una lámina de protección. Ahí vemos en la segunda foto, por ejemplo, es una plomada muy vieja de bronce. Y lo que se genera por delante del bronce es una pátina de óxido marronado. Si vemos, por ejemplo, el caso de una cúpula del Congreso, está hecha en cobre y genera ese color verde característico, lo que es el Banco Central o ciertos edificios que tienen esta pátina verde, es el óxido sobre este material. No molesta, es una pátina de protección. Si lo vemos en un aluminio, se ennegrece. ¿Por qué? Porque también te está generando un óxido que lo termina protegiendo. Y hay ciertos metales que no tienen oxidación o que tienen una oxidación muy poca. Por ejemplo, la plata es muy escasa la oxidación que tiene y el oro es el metal considerado más noble y se utiliza, por ejemplo, en este caso de la última foto, como no tiene oxidación, un recubrimiento para ciertos componentes electrónicos de un determinado valor. Lo que más nos preocupa a nosotros es la lámina que se produce y el deterioro sobre lo que es hierro, que es el principal producto de construcción, y es el que se va a deteriorar. ¿Mm? Aparece en forma de lámina superficial, en algunos casos protege, como decía, pero en este caso no. Y vamos a ver cómo lo vamos a combatir y qué vamos a tener que hacer para que esto no se produzca. Cuando dije por qué se producía, básicamente, el mayor efecto va a ser por efectos de lo que es la electroquímica. Va a haber un medio húmedo y va a haber una pérdida de electrones al medio. Eh, un hierro está compuesto por átomos, como cualquier otro material, y el átomo tiene un núcleo, un protón, ciertos neutrones, y tiene ciertos electrones que giran alrededor de una órbita en la parte externa. Y esos electrones son los que se van a ir perdiendo. Se va a ir perdiendo parte de la masa del material. Parte del hierro se va perdiendo. Va a haber una presencia de corriente eléctrica. ¿eh? No es el caso de una oxidación química, ¿sí? o microbiológica. Y esto se va a acelerar por varios motivos. Si hay más sal, se va a acelerar más. El caso típico cuando nos acercamos a los lugares con costa, ¿sí? Con lo que es la sal del mar. Si hay más temperatura, si hay más concentración de oxígeno, o depende también el tipo de metal. Van a sufrir más o menos oxidación. Esto es un sistema de pérdida de materia, de la parte donde está, que funciona como ánodo, y lo opuesto que sería el cátodo. Ahora lo vamos a ver qué significa esto y por qué. Seguramente habrán escuchado alguna vez el término de par galvánico, que es una forma de oxidación. ¿Mm? Hay dos metales distintos que se están tocando, puede ser un galvanizado y un hierro. Puede ser un magnesio, un zinc, una chapa, o con el oro, o con plomo, distintos materiales. Y van a tener distintos, em, ¿cómo se diría? Distintos tenores de rango. Va a haber presencia de agua que va a generar, ¿sí? la corriente eléctrica. Y va a aparecer en el metal menos noble o con potencial más bajo. El material que se acerque a lo que sería el ánodo, ¿eh? es el material que va a sufrir la degradación, es el material que va a sufrir la mayor corrosión. Entonces, el par galvánico funciona como una protección. Esto que funciona en forma natural, nosotros podemos hacerlo que funcione de una determinada manera para que nos ayude. ¿A qué? A proteger un metal en detrimento de otro.
Les voy a dar unos ejemplos. Todo el mundo conoce lo que es un termotanque. Muchas veces lo que suele hacer la gente cuando con el tiempo se empieza a picar o empieza a perder agua, lo tira, lo cambia. Poca gente entiende que lleva un mantenimiento, un termotanque, que es solamente un receptáculo de hierro con agua adentro, pero para que el hierro no se oxide, la chapa no se oxide, yo tengo que generar un par galvánico. ¿Qué genero con esto? Genero que otro metal se oxide y la chapa no. Acá arriba van a ver que hay como una varillita que atraviesa todo el volumen, que es el ánodo de magnesio. ¿Eh? Si nos fijamos en esta tabla, vamos a ver que el magnesio es un material ¿eh? que generalmente actúa como sacrificio de lo que es el hierro. Entonces, en este tipo de caso, tenemos un par galvánico hecho a propósito. ¿Para qué? Para proteger el metal que quiero proteger, que es el hierro. Cada tanto tiempo cambio el ánodo de magnesio y lo voy reemplazando. Y de esa manera logro una protección de lo que es el hierro en forma natural. Esto se da en muchas situaciones distintas, en muchos rubros distintos. Por ejemplo, si vamos a la parte naviera, vamos a ver que los barcos, en la primera foto vemos como tres celdas amarillas. Estas lo que son también ánodos de un material que va a actuar como elemento de sacrificio. ¿Para qué? Para, además de pintar todo el casco del barco, funcionen como un material de sacrificio para que se preserve mucho más. Si vamos a lo que es construcción, algo que vemos todos los días, las chapas galvanizadas. La chapa galvanizada en sí es una chapa de hierro que tiene una protección de galvanizado arriba. Este galvanizado, o chapa zincada, o chapa galvanizada, como quieran llamarlo, es un par galvánico. El material de sacrificio es el galvanizado de arriba, que no es galvanizado, sino que es un zinc, y el material a preservar es el hierro que está por debajo. Fíjense cómo actúa lo siguiente. En el caso de que yo quiera proteger una chapa metálica, voy por dos caminos. Le puedo poner una pintura y le puedo poner un galvanizado. En los dos casos se produjo un rayón y saqué la pintura o saqué parte del galvanizado. Lo que es interesante es ver cómo va a actuar el hierro en una y en otra situación. En una pintura, ¿qué va a pasar? El metal va a quedar expuesto, va a perder la protección de la pintura y va a comenzar un trabajo de oxidación, va a aumentar el volumen, ¿sí? Y va, obviamente, por debajo de la pintura, va a ir desparramándose y va a ir desprendiendo la capa superior. Esto es como actúa siempre en un lugar donde no tengo protección. En el caso de los galvanizados, esta capa superior es una capa de recubrimiento de otro material, que en este caso es el zinc, que va a actuar como elemento de sacrificio en ese punto donde no tiene protección. Con lo cual, si se me raya, igualmente sigue estando protegido por todo el metal que tengo alrededor. ¿eh? El metal recibe la protección del metal más débil, que en este caso es un zinc, que actúa de sacrificio y por tanto la chapa de hierro que está debajo no se oxida. Esto es tan usual que más de la mitad de la producción anual de zinc se consume para este tipo de situaciones, para galvanizados. ¿Hasta acá se va entendiendo el concepto este del par galvánico y cómo funciona? Mariano, por el momento no hay consultas en el chat. Bien, seguimos. Lo primero que uno tiene que entender, pensando en cómo preservar una chapa, un hierro, una estructura, o todo lo que sea la parte metálica de una construcción, vamos a ver que van a haber varios factores y después los vamos a ver en detalles. Y el primero de ellos es el factor del diseño.
¿eh? La vida útil de los objetos va a depender de los materiales, de las formas y de la protección que se les dé. Pero la corrosión va a empezar por el diseño. Si yo tengo un buen diseño, voy a generar una buena protección inicial. Y si tengo un mal diseño de una pieza, de un elemento, de una unión, lo que voy a generar es que por más protección que le dé, va a tener poca vida útil. ¿Mm? Algunas reglas muy sencillas: evitar uniones con dobleces de metal y metal, crear partes que se puedan reemplazar y reparar fácilmente, y evitar ángulos, perfiles, zonas de difícil acceso y soldaduras sin pulir. ¿Eh? Pensemos, cuando hablamos del costo de lo que significa el mantenimiento de la corrosión, hay estudios a nivel mundial, estudios científicos serios. Uno de ellos hace ya algunos años, pero no por eso menos válido, donde la Federación de Administración de Caminos de Estados Unidos, junto con la Asociación de Ingenieros dedicados a corrosión, determinaron que aproximadamente el 3%, 3,1% del PBI se gasta en lo que es la prevención, y el combate de lo que es la corrosión. Contempla costos de materiales, manos de obra, de equipos, pérdida de confiabilidad, pérdida de capital. Si nosotros logramos, en principio, un buen diseño, vamos a bajar este número, que es muy alto. ¿Mm? Algunos casos muy, muy sencillos de todos los días. Una protección de balcón. Inicialmente está perfecta, pintada, todo bonito. Cuando uno empieza a analizar cómo está hecho, por ejemplo, este corte de esta parte inferior, la malla metálica, y vemos dos ángulos de hierro a cada lado. Cuando llueve, esto es una pileta de agua y es meter un metal dentro de una pileta. Es imposible que esto, con el diseño inicial que tiene, pueda preservarse de alguna manera. Va a durar, no sé, un año, dos, tres. Va a ser imposible evitar la oxidación tanto de la malla como de los perfiles laterales. Tampoco esto tiene uniones movibles. Esto, en el momento que se quiera mantener, hay que acceder a la parte de afuera, hay que colgar una persona. No está pensada muchas veces las cosas de todos los días para poder mantenerse fácilmente. Esta es una carpintería puesta de inicio de obra, fíjense lo que es el contacto con suelo sin ningún resguardo, directamente anclado en lo que es el piso, todos los días mojándose, todos los días el portero limpia la vereda, moja la superficie, y situaciones de este tipo son las que el día a día dicen: acá hay un error. Antiguamente esto por ahí uno invertía un poco más y ponía un dado de mampostería para que no tomara contacto con el suelo directo, o como uno ve en muchos edificios que se baldean, ve que la parte inferior de las carpinterías se hacían en acero inoxidable y después en chapa, la parte superior. Son errores muy sencillos de diseño que se pueden evitar y que van a generar después, cuando se ocupen los espacios, lo que es el mantenimiento diario. Vamos a hacer algunas consideraciones de lo que son los metales. Los metales ferrosos, la corrosión se va a extender incluso, como dije antes, por debajo de películas de pintura, si la protección no es adecuada. Si miran la foto de la izquierda, van a ver como si estos fuesen como montañas o distintos colores. Esto es una película de pintura que está del otro lado, con óxido de hierro y con pedazos del metal incrustados y adheridos a ella. Todo por debajo de la capa de pintura transcurrió, hasta que en algún momento reventó y se sacó esta escama. La protección la brindan los pigmentos anticorrosivos y los aditivos convertidores de óxido. Cuando vamos a pensar en preparar superficies y poder trabajar, obviamente toda superficie para poder pintarse tiene que estar sin contaminación alguna. Firme, sin polvillo, seco, sin breas, sin grasas. Tienen que ser removidas con espátulas, con productos de remoción específicas, mediante solventes, agua jabonosa, detergentes específicos. Y cuando la superficie presenta alto brillo, lijar, cepillar, fosfatizar para hacer una limpieza ácida a la superficie. Y cuando efectúe limpieza química o fosfatizada,
protección siempre en manos, en ojos, y en la piel en general. Las formas de limpieza, y sin entrar en lo que es la limpieza a nivel industrial, con preparaciones ya muy sofisticadas de lo que son las superficies, como puede ser el casco de un barco o situaciones de ese tipo. Las formas más usuales con solventes, una limpieza química, manual, mecánica, con llama, ¿eh? con chorra de abrasivo, y algunos errores que uno tendría que lograr evitar. Si bien uno por ahí no está en un taller, pero uno tiene la supervisión muchas veces de la obra y de cómo se lleva a cabo la entrega de un determinado material. ¿Qué es lo que se ve todos los días? Situaciones de este tipo. Una foto como la superior de la izquierda, donde vemos una estopa totalmente sucia, con la cual se limpia o se quiere limpiar un perfil. El perfil de hierro o un hierro viene con cierta protección natural, tiene como un aceite que lo protege, pero para después trabajarlo, para pintarlo, tenemos que quitarlo. ¿eh? ¿Qué es lo que se suele hacer? Se pasa un trapo, el mismo trapo de un lado al otro, cuando no limpia mucho se le va agregando un diluyente, un solvente, y se lo vuelve a pasar. ¿eh? Eso sí de venir con un trapo sucio desparramando suciedad en lugar de estar limpiando. ¿eh? La limpieza con trapos o estopa, ¿sí? No es ensuciar parejo. Lo que tengo que sacar es la grasitud con la cual viene para que la superficie quede perfectamente limpia, con la cual después pueda adherir una pintura. Si yo no hago un buen tratamiento de previo, un buen tratamiento de limpieza, una buena preparación de superficie, las pinturas no adhieren. No adhieren ni pinturas sobre un metal, ni adhieren pinturas sobre un techo, ni sobre una carpintería. Las superficies tienen que ser aptas, y mucho que no se ve es lo realmente importante. ¿Cómo trabajé la base? En este caso, ¿qué es lo que sucedió? Este es un perfil de obra, de una obra real. Hubo una consulta, ¿por qué se está desprendiendo la pintura? Cuando fuimos a obra, ¿qué es lo que se vio? Del otro lado de lo que es la capa de pintura, apenas se sacó un trapo con solvente y salió totalmente negro. ¿Qué significa? Que no se hizo un correcto tratamiento de limpieza. ¿Cómo es que se hace? Se pasa un trapo doblado prolijamente en lugar de un trapo todo arrugado, siempre en la misma dirección. Cuando vemos que está sucio, se vuelve a doblar hasta que termine de salir absolutamente limpio. Y ahí lo que hago es cambiar el sector de limpieza. Voy girando el tubo, voy girando la plancha, pero una vez que está limpio. ¿eh? Entonces siempre trabajo con un trapo que está con una superficie limpia. Esa es la manera correcta de sacar la grasitud de estos perfiles con los cuales vienen naturalmente. ¿eh? Hay limpiezas manuales, raspado por remoción de pinturas viejas, lijado, cepillado, para quitar alguna oxidación superficial, con ciertas herramientas mecánicas o eléctricas, ya generalmente en lugares más grandes. En este caso lo que se está trabajando es en lo que sería el ancla de un barco, cepillado con escobilla metálica, un esmerilado, con amoladora, para remover cascarillas de laminación, herrumbre suelta, o incluso pintura descascarada, con herramientas eléctricas o mecánicas en general. La limpieza química se da con desengrasantes químicos, con detergentes alcalinos, con soda cáustica, que también puede hacerse. Detergentes de emulsión, limpiador de pisos, por ejemplo, hay productos específicos para eso, o con ciertos removedores de aceites industriales, minerales, vegetales, ¿eh? Removedores de pintura. Eso es lo que es limpieza química. El aluminio, por ejemplo, es un metal que es fácilmente atacado le doy, por ejemplo, una soda cáustica, que para un hierro no tenía problema. Lo mejor para este tipo de materiales, un aluminio, es o bien un desoxidante fosfatizante o un limpiador de pisos, trapeándolo para sacar todo lo que es la grasitud y
impureza superficial que tiene. ¿Mm? La soda cáustica va a atacar a este metal junto con otros, es- conforman un grupo que se denomina metales no metales, ¿eh? Aluminio, el zinc, el estaño, el plomo, ¿eh? Eh, Son materiales que pueden ser atacados. En el caso de los galvanizados, usualmente no requieren mucha preparación. El material galvanizado nuevo es un material muy terso, muy suave, que tiene una cierta protección inicial. Y se recomienda en este caso, cuando tengo una chapa nueva, ácidos débiles como el ácido fosfórico o el ácido acético. La mayoría de los metales galvanizados forman, cuando terminan de pasarse un desoxidante, un polvo blanco, que es el óxido de zinc. Ese polvo se retira, se enjuaga y luego sí se puede pintar. El producto que suele utilizarse es un desoxidante, fosfatizante, desengrasante, ¿m? Como en este caso. Actualmente este es el envase actual. ¿eh? Es para superficies oxidadas, se aplica puro sobre el óxido, se puede ayudar con un pincel, con una viruta, con una lija, con una espátula, para que entre más en profundidad cuando tiene demasiado oxidación. Se deja actuar 30 minutos y se remueve con un trapeado, con agua tibia. Esto es como cuando una chapa, por ejemplo, que tenía óxido, se trabajó con un desoxidante y esto blanco es el óxido de zinc que uno saca con ese trapo cuando está enjuagando el producto anterior. ¿eh? Y la chapa ahí ya queda desengrasada totalmente, fosfatizada, ¿eh? Y sin oxidación alguna. Y de esa manera se puede, sí, pintar la superficie. Hablábamos de los limpiadores. Hay un limpiador que es al agua, absolutamente sencillo. Un limpiador pisos, es un producto acuoso. Se diluye 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4, de acuerdo al tipo de grasitud que tiene. Y con eso se va cepillando la superficie. Cuando se lo enjuaga, el enjuague, el agua va a arrastrar la grasitud, y va a dejar la superficie absolutamente limpia. Cualquier tipo de grasas, animales, vegetales o minerales. La soda cáustica es un material que nosotros no lo vendemos, obviamente. Es un material que puede en algunos casos utilizarse para hacer un desengrasado. Hay que ver qué tipo de grasitud tiene. ¿eh? Sirve básicamente para lo que son grasas animales o vegetales, no para las minerales. ¿eh? Eso hay que tenerlo presente. Actúa muy poco sobre las minerales, pero es un producto que muchas veces puede servir en obra como lo que es un desengrasante o lo que es un removedor de ciertas pinturas como barnices o sintéticos, porque básicamente están compuestos por aceites vegetales. Otro producto que se puede utilizar es un removedor en gel, en algunos casos como decapante, de ciertas pinturas viejas, y luego se lo lava simplemente con agua, se limpia la superficie donde se trabajó y ahí ya no queda ningún resto de material. ¿m? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Mariano, hasta acá no tenemos ninguna consulta, venimos bien. Bueno, queremos Bien, comentarle a toda la gente que ni bien tengan una consulta, la pueden hacer a través del chat. Y bueno, una vez que finalicemos la charla, se habilitarán los micrófonos para que puedan hacer todas las consultas que quieran. bien. Seguimos con el tema del hierro y algunas problemáticas que tiene. Originalmente dije que el hierro se presenta en la naturaleza como un óxido de hierro, el cual por tratamientos industriales se lo convierte en un hierro, en un perfil, en una lámina. Naturalmente va a tender a volver a su estado original. Y hay ciertos elementos que lo hacen muy vulnerable. Cuando uno genera una soldadura, va a generar un punto muy crítico.
¿eh? Cuando se arena, se lija, se fosfatiza, la superficie expuesta es más reactiva a la oxidación. Apenas se termina de limpiar, lo que tiende a hacer el metal es oxidarse, es volver a la situación original que tenía. Con lo cual, el primer concepto que hay que empezar a trabajar distinto es que cuando yo limpio la pieza, la arene, la granalle, la fosfatice, le pase ácido, la lije, deje el metal expuesto, tengo que pensar en rápidamente protegerlo. Si no lo hago y lo dejo 48, 72, una semana, lo que me va a pasar es que va a empezar la oxidación. La oxidación comienza apenas termina de limpiarse. No voy a limpiar un metal simplemente para que quede más bonito. Lo voy a trabajar en la superficie, voy a quitar oxidación, voy a llegar al metal para protegerlo, ¿eh? En forma inmediata. El segundo punto es entender que dije que la oxidación se producía en algunos medios más que en otros. Si tengo más cantidad de sal, como en un medio marino, la oxidación va a ser más rápida. Todo el mundo sabe que no sé, un edificio que está en la costa va a tener una oxidación de la carpintería de hierro enormemente rápida, comparado con lo que es la misma carpintería en La Pampa. ¿Eh? También, además de la sal, la temperatura, ¿eh? Y cuando hago un elemento de soldadura, estoy generando en esos puntos una temperatura elevada. Esa temperatura va a hacer que el metal en ese punto sea muy crítico y empiece rápidamente a oxidarse. Con lo cual, tengo que entender y ver que ese punto lo tengo que proteger de una manera distinta al resto del metal, ¿eh? Si uno empieza a fijarse, las principales oxidaciones comienzan por las uniones, ¿eh? Donde estuvo la unión, donde estuvo la soldadura, es el punto crítico de los metales. Otra cosa que tengo que tener presente, si voy a trabajar en láminas, sacar el óxido laminar. Es un óxido negro, son cosas como estas de acá abajo, donde muchas veces por ciertos procesos industriales se genera, es una película como de protección que tiene el metal, se genera una cierta protección y esa superficie la tengo que sacar. ¿Por qué? Porque no es una superficie resistente. Se va a descascarar, se va a salir y tengo que quitarla de inmediato para poder aplicar un recubrimiento de protección, ¿eh? Debe eliminarse antes de pintar porque luego se desprendería, ¿eh? Se lo llama también chapa negra, óxido laminar. ¿Mm? Se hace por lijado, por granalla, por arenado, tratamientos con desoxidantes o fosfatizantes, cualquiera de los sistemas. La superficie tiene que ser, una chapa, como si fuese una chapa nueva, tiene que quedar. Vimos algunas consideraciones generales de cómo es el tema del óxido, cómo actúa, de cómo es el par galvánico. Y lo primero para entender cómo sería la solución serían ver varios aspectos distintos o abordarlo de varios conceptos distintos. El primero que lo mencionamos ya es el tema del diseño. Si yo arranco con un buen diseño de inicio, tengo una carrera ganada. Es decir, si yo arranco con una pieza que puedo remover, que puedo cambiar, que puedo acceder a lo que es mantenimiento, que puedo llegar a protegerla, que no va a tener eh, que no va a ser contenedora de agua por mucho tiempo. En la medida que hago todo eso, voy a generar con el diseño que la pieza se preserve, y de una manera más sencilla, menos costo, bajar ese costo tan alto que mencioné al comienzo del 3,1% del PBI. Lo otro que tengo que considerar es el espesor de película. Muchas veces habrán pensado, bueno, hoy existen los productos 3 en 1. ¿Serán suficientes 2 manos? Y lo primero que yo menciono es, la construcción fue abaratándose desde hace muchísimos años, cuando uno
lo ven infinidad de cosas, lo ven cuando generan una membrana hidrófuga a nivel de piso, por ahí ponen solamente el plástico y no hacen la carpeta de cemento hidrófugo. Cuando mm, ciertos placares antes tenían algunos orificios para hacer la ventilación, hoy ya no lo tienen. Las cortinas de enrollar en un momento se hacían en todos los ambientes, después se dejaron de hacer en los estares y hoy ni los dormitorios lo tienen, y así con un montón de cosas. También los espesores de películas, de las pinturas, fueron bajando. Lo que comenzó como algo de un producto de 3 en 1, de hágalo usted mismo un domingo, se termina convirtiendo en un producto de todos los días para cualquier tipo de obra. ¿eh? Entonces, el espesor de película sí cambia la vida útil. Y lo otro, la calidad de producto. No es lo mismo un 3 en 1 que poner un convertidor y un esmalte de terminación, que poner un producto de industria. Y todos estos elementos los vamos a combinar con otros 3 criterios. Tengo que ver cuán agresivo es el medio, el valor del objeto y cuán complejo lo que es repintar el material. ¿eh? Voy a unir estos dos temas y de ahí voy a empezar a ver qué protección le voy a dar a cada elemento. ¿eh? Cuando hablo de los criterios de selección, hablé de 3 cosas: el medio ambiente, el objeto, qué tan importante es, y cuánto cuesta mantenerlo, cuánto cuesta acceder a mantenerlo. Lo agresivo del medio, obviamente, yo tengo, no sé, esto está un muelle y toda la estructura de hierro que tiene está en el mar. Obviamente voy a tener una contaminación con lo que es la sal y una predisposición a la oxidación mucho mayor que si estoy en Buenos Aires, en Capital, que si estoy en un parque industrial en, no sé, en lo que es Bahía Blanca, o si estoy en el medio del campo donde no tengo lluvia ácida. Entonces, de un lugar al otro y cuán agresivo es el medio, voy a determinar qué tanta protección le voy a dar. Lo otro que tiene que tener más o menos protección es cuán importante es eso. A ver, estoy hablando de la reja de mi casa, donde no vale nada más que lo que es el material y poner un poco de hierro ahí, o estoy hablando de una estructura con un valor simbólico que representa algo muy importante en una sociedad. En ese caso no voy a eh, darle poco mantenimiento, voy a tratar de darle muchísima protección. Y lo otro que tengo que mirar es cuán complejo es mantener el lugar. Vuelvo al mismo tema. Pensemos en lo que es la reja de una vivienda en planta baja. Lo complejo, o sea, no tiene prácticamente valor simbólico. Complejo no tiene de nada complejo. Es un día cualquiera que contraté a alguien y se puso a pintar, ¿eh? Donde no tienen riesgos de ningún tipo, no tiene que tener mayores protecciones de seguridad como cualquiera que está parado en una obra, pero no tiene que tener, no tiene que colgarse, trabajarse con silletas, con balancines o situaciones de ese tipo. Esto es para tomar dimensión de lo que vale lo que es el mantenimiento complejo de una obra. Esto es el Puente de la Mujer en Puerto Madero, en la capital. Esto se pintó originalmente cuando se hizo y hace un par de años, 20 años después, se volvió a repintar. Fíjense que todo esto que uno está viendo acá, hasta incluso por debajo del puente, es toda una estructura, todo un andamiaje para poder pintar ¿eh? toda esta superficie, que no es tan grande. Sin embargo, el costo de acceder a hacer todo este montaje es inmenso en relación al producto. Cuando voy a pensar en repintar esto, estoy pensando en el mejor producto que tenga. ¿Por qué? Porque no puedo estar gastando fortunas en hacer todo este montaje de andamios, de tubos, para poder acceder a la punta de ese puente.
¿Mm? El costo de armar todo esto es infinitamente más grande que lo que es la pintura que se invierte en eso. ¿Eh? Entonces, sí, ¿cuán agresivo es al medio? ¿Cuánto vale la obra? ¿Qué valor tiene simbólico? ¿Y qué tan complejo es acceder al mantenimiento? ¿Mm? Las formas de protección, por el tipo de producto, vamos a ver que podemos tener un antióxido, un convertidor, un esmalte 3 en 1, esmaltes acuosos, epoxis, poliuretanos. Tenemos que ver qué producto vamos a usar para cada obra. Y también qué espesor y qué esquema de producto. Lo que dije hoy, no es lo mismo 2 manos con soplete. Voy a dejar un micronaje muy pequeño, muy pequeño. Estaré hablando de 10, 20 micrones. No es lo mismo una mano a rodillo o a pincel. Van cargando distinto. Voy dando o aportando más producto y más espesor de película. Cuanto más espesor de película, más protección va a tener. Cuanto mejor producto, más protección va a tener. ¿Eh? No es lo mismo una mano de fondo, 2 de esmalte, que 2 de fondo, 2 de esmalte, un fondo industrial o 2 de fondo industrial y 2 de esmalte de terminación. De acuerdo a todas esas cosas que fuimos viendo, le voy a ir generando cada vez más protección con mejores productos y mayores espesores. Si lo tengo que traducir en algo de todos los días y hablo, por ejemplo, de un marco de una puerta interior, ¿qué agresividad tengo? Ninguna. ¿Eh? 2 manos de 3 en 1, más que suficiente, me va a durar 30 años. Olvidémonos. Ahora, si ese marco de puerta, en lugar de estar en un dormitorio, lo tengo en un baño, bueno, ya ahí tengo un local húmedo, tengo cierto vapor de humedad. Por ahí le doy una mano de convertidor, una mano de antióxido y después 2 manos de esmalte. Porque la agresión igualmente es pequeña, es baja. Hablemos en situaciones normales, ¿sí? No en un departamento que está en la costa. Si tengo un medio un poquito más agresivo, de más difícil mantenimiento, hablamos de una baranda de balcón, por ejemplo, ya ahí estoy pensando en subo la escala, una en las soldaduras y 1 o 2 manos de fondo general y luego sí 2 maltes de terminación, 2 manos de esmalte. Imaginemos ahora que elevamos el nivel de complejidad, el nivel de agresión, la dificultad de mantenimiento, y tengo un cartel colgado a 20 metros de altura, donde no se accede fácilmente. Y bueno, no puedo pensar ya en algo de todos los días, en algo de mantenerlo una vez por año, ni siquiera. Voy a ir con 2 manos de fondo epoxi y 3 de poliuretano exterior. Estoy subiendo la apuesta en cantidad de productos y en el estándar del producto. Y en situaciones más complejas como plantas industriales voy a derivar ya directamente a productos de industrias de alta complejidad, un Senrich de ¿sí? Epoxis de determinado tipo de producto que se utilizan en plantas industriales, básicamente, en determinados lugares. ¿Por qué? Porque ya tengo que tener mucho más resguardos que los que de los anteriores. Esto es como voy subiendo el rango de protección por espesor de película y por calidad de producto de terminación. ¿Mm? Hasta acá, Dante, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta que alguien quiera hacer o seguimos. Mariano. No, por el ¿Sí? momento no hay ningún tipo de consultas. No sé si alguno quiere hacer Bien. alguna consulta de todo esto que fuimos viendo. Bueno, seguimos cualquier cosita. Dale, Vamos parando. dale, Mariano, acá justo ponen que está todo bien, todo perfecto. Perfecto. Vamos a empezar a ver ahora un poquito sobre qué posibilidades tengo de productos, con qué abordo este tema. Y voy a tener por 2 lados distintos. Uno, productos que son de preparación de la superficie, cómo lo llevo a cabo para que el producto, para que la chapa o el perfil, el tubo, lo que fuese, quede en condiciones de poder protegerse. Y luego vamos a ver con qué productos los puedo proteger.
Como preparación de superficies, yo tengo dos productos esenciales, que es un limpiador de pisos y un desoxidante. Y como fondos tengo varias alternativas que las vamos a ir viendo rápidamente. El primer producto es un desengrasante, no disuelve la grasa, funciona encapsulándola. Disuelvo el producto, que es al agua, lo disuelvo hasta en 1 en 4, voy cepillando la superficie con un cepillo de cerdas blandas, lo enjuago, y en el arrastre del agua me va arrastrando la grasitud. Esto me sirve para limpiar un piso de laja, para limpiar un piso de cemento, para limpiar un perfil metálico, para lo que quiera. ¿eh? Para limpiar una chapa, para limpiar cualquier elemento que quiera quitarle grasitud. ¿Grasitud de qué? Cualquier elemento. Pueden provenir de grasas animales, pueden provenir de grasas vegetales, de aceites o de aceites minerales. Cualquier tipo de grasitud va a ser encapsulado y arrastrado en el momento del enjuague. Otro producto de preparación de la superficie, ¿eh? es este producto, que es un desoximás de lo que es la línea automotor, porque allí se utiliza permanentemente. Es un producto que me desoxida porque es un ácido, tiene composición de ácido fosfórico. El ácido va a actuar sobre un óxido, me lo va a quitar, me lo va a desoxidar, me lo va a desengrasar también al mismo tiempo. Y otra cosa importante que va a hacer este producto, me va a fosfatizar la superficie. ¿Qué significa esto? Que me va a dejar una superficie, en principio, que no suelen ser aptas para aplicar pintura, a una superficie con pasivada, en la parte de lo que es la parte de conducción eléctrica, me lo va a pasivar y me va a dejar que la superficie pueda aplicar productos de terminación. Para superficies oxidadas se aplica puro, se lo puede ayudar con una lija, un pincel, una espátula, se lo deja actuar. No es como ese detergente que lo dejaba 2 minutos y lo removía. Acá yo preciso que este ácido empiece a actuar sobre la superficie. ¿eh? 30 minutos. Y lo voy a remover mediante un trapeado en húmedo. De esa manera me va a quitar los óxidos y me va a dejar la superficie fosfatizada y desengrasada para poder sí aplicar producto. ¿Qué producto voy a poder aplicar? Puedo ir ya por los fondos de protección anticorrosiva. ¿eh? Hasta acá era solo limpieza, hasta acá era solo preparación. Ahora puedo empezar a pensar en, bueno, ¿qué producto le doy para que el material que quiero me aguante mucho tiempo? La primera distinción es productos convencionales, esmaltes sintéticos, de base alquídica, de base aceite. Puedo ir por un antióxido o puedo ir por un convertidor de óxido. La diferencia fundamental entre uno y otro producto es que solo se aplica en chapa desoxidada o chapa virgen este producto. El antióxido solo se puede aplicar cuando no existe oxidación alguna. Chapa desoxidada significa una chapa trabajada, por ejemplo, con el desoxidante que vimos antes. El diluyente es un diluyente de tipo aguarrás, un repintado de 8 horas, y es un fondo de preparación, un fondo para que no se me oxide el material. Le doy 2 manos, con eso va a tener la superficie absolutamente cubierta, y después sigo trabajando. El convertidor es un producto que eleva la categoría un poquito. Puedo trabajarlo como la condición anterior, sobre una chapa absolutamente virgen o fosfatizada, desengrasada, o la puedo trabajar sobre un óxido firmemente adherido. ¿eh? Me va como a pasivar esa oxidación y me va a generar una protección. Es también el mismo tipo de base, el mismo tipo de diluyente, los mismos tipos de secado y demás. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, en una obra donde estoy quitándole la protección anticorrosiva, como venía en una carpintería,
Esa carpintería yo la incrusté en mampostería, tiene alguna oxidación, y yo no voy a ir trabajando con desoxidantes. Con lo cual, cuando se pille y quite el óxido que venía de herrería, le voy a aplicar un convertidor, no voy a aplicar un antióxido. ¿Eh? Ahí directamente voy por situaciones de este tipo. Otro producto que tenemos como fondo, un fondo antióxido, es al agua. Tenemos también en esmaltes de terminación, van a ver que existen fondos base solvente o fondos base agua. En este caso, fondos base solvente o fondo base agua. Como en este caso es un gris, que me va a permitir ser un antióxido sobre ciertos metales pasivados, sí o sí, y es fundamental, tengo que trabajar sobre una chapa que fue trabajada con un desoxidante, fosfatizante, ¿sí? Porque de esa manera la chapa está trabajada correctamente. Un concepto que suele haber en líneas generales es pensar que dejé la chapa, está como nueva, la lijé, es una superficie lisa, la lijé a morir, está como... Sin embargo, la oxidación puede estar en forma de puntos, puede no ser superficial, sino haber atacado lo que es el espesor del material, el espesor de la chapa, el espesor del tubo. Y por más que yo lije y lije superficialmente, no voy a ir a pasivar eso. Donde lo vuelvo a pintar va a aparecer esa oxidación. Lo que hace el fosfatizante es justamente fosfatizar y pasivar esa posibilidad de oxidación. Se aplica sobre superficie nueva o como fondo de adherencia sobre aluminio, sobre galvanizado, sobre hierro, sobre madera, mampostería. ¿Mm? Y si quiero hacer una protección anticorrosiva, aplico 2 manos de este fondo y luego el esmalte de terminación. ¿Eh? Elevo acá un poco ya lo que es la categoría de producto como protección. El antióxido epoxi es un fondo antióxido. ¿Eh? Viene en gris o viene en rojo, es un fondo de bicomponente de ya mucho más resistencia, mucho más duro y que se va a poder pintar con cualquier producto arriba. ¿Eh? El diluyente es un diluyente epoxi y fíjense que van a tener 2 latitas. En realidad va a venir una sola lata, pero está compuesto por 2 latas. La parte A, que es la más grande, la parte B, que es la más pequeña. La parte B actúa como un catalizador. ¿Qué significa? Normalmente una pintura tradicional, mezclo la lata y aplico el producto. En este caso, abro las 2 latitas, las mezclo y las uno entre sí. ¿Para qué? Para que catalicen, para que la parte A, para que la pintura se endurezca. Lo voy a dejar en la lata un rato, 15 minutos, 20, media hora. Va a comenzar un proceso de inducción y ahí voy a aplicar el producto. ¿Eh? Entonces, este producto va a ser mucho más duro, mucho más resistente que los productos que vimos que eran base solvente, pero un solvente con tipo diluyente aguarrás. Algo que hay que tener en cuenta es el tema de qué tipo de producto estoy aplicando y qué producto puedo aplicar arriba. Si yo aplico un producto base aceite, un sintético tradicional, sobre una chapa, como fondo, un convertidor, no puedo aplicarle un producto con un solvente más pesado. No puedo aplicar un solvente base thinner, no puedo aplicar un producto con un solvente base epoxi o poliuretanos. ¿Eh? Entonces, ese detalle, ¿por qué? Porque hay que hacer todo el proceso como corresponde. Otro producto que muchas veces ya no se usa tanto, que es el wash primer vinílico, es un fondo anticorrosivo y un fondo adherente, ¿eh? para, para, para este tipo de producto y se va a aplicar en muy bajo espesor, aproximadamente 10 micrones. Esto tiene un color amarillo verdoso,
Cuando tira el amarillo, estando puesto, es la situación correcta. Cuando tira un verde muy oscuro, significa que tiene mucho espesor y es probable que se termine despegando. Sobre todo tipo de metales que se encuentren limpios, desengrasados, secos y sin presencia de óxido. También es un producto bicomponente y el diluyente es un diluyente para wash primer. Siempre el diluyente va para un producto específico. Hasta acá vimos, bueno, con qué materiales teníamos para trabajar la superficie, con qué lo limpiábamos y con qué fondeábamos para protegerlo. Y lo que vamos a ver ahora son, bueno, cuáles son los productos que dispongo para hacer la terminación, el acabado final de esto. Y vamos a ver que hay varias alternativas. Los tradicionales de base solvente, el sintético tradicional, un sintético pero de un secado más rápido, con menos contaminación, algunos que tienen efectos especiales, puede ser por ejemplo tipo hierro antiguo, alta temperatura, o ciertos acuosos con terminación metalizadas, los esmaltes acuosos o ya productos de industria de dos componentes, epoxis o poliuretanos. El que todo el mundo conoce, el sintético tradicional, en nuestra empresa se llama la línea Brillo Plus Max 3 en 1. Son esmaltes sintéticos, esmaltes alquídicos compuestos con ciertos aceites y van a generar una protección bastante buena de los materiales. Los rendimientos son los usuales, de 10, 14 litros por litro por mano de aplicación. Y el secado normal de 8 horas de repintado entre mano y mano. Cuanto más brillante el producto de terminación, más dura la película y más resistencia final, más duración, más vida útil va a tener. Esto es un antióxido, convertidor y esmalte de terminación, en brillante o en satinado. La versión un poco más ecológica de este producto es el mismo producto, pero con menos contaminación, que es un producto secado mucho más rápido, que es el mismo sintético llevado a la versión de secado rápido. En este caso también, las versiones brillantes y satinadas, con esmalte, convertidor y antióxido. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, una tabla comparativa muy sencilla. El secado al tacto en 30 minutos en lugar de 2 horas. El secado duro 45 minutos en lugar de 3 horas. El repintado 4 horas en lugar de 8. Lo voy a estar utilizando con un cintarrás bajo olor, un solvente de muy bajo olor, muy baja contaminación ambiental, y obviamente dos manos de terminación. Uno es la situación tradicional y el otro es la situación de bajo olor o mucho más amigable con las personas y con el medio ambiente. Ahora vamos a lo que son los efectos decorativos o productos especiales. En este caso, el primero es el que la gente conoce como hierro antiguo. ¿eh? Es una protección de esmalte que tiene como una rugosidad, como una cierta aspereza, como un efecto rústico. Va a venir en dos colores, un color más oscuro y un color más tipo plata y me va a hacer como un efecto de efecto barrera, me hace un efecto donde las partículas metálicas en forma de láminas hacen como cierta barrera impidiendo el ingreso de oxígeno. ¿eh? Otro de los productos especiales es el esmalte de alta temperatura. Cuando yo utilizo y tengo que proteger una chapa que va a estar expuesta a cierta temperatura, no le puedo dar un antióxido común, no le puedo dar un antióxido tradicional, ni siquiera epoxi. ¿eh? Este producto me va a ser de producto de preparación y de terminación de superficie, hasta, en este caso, 250 grados. Hay también de alta temperatura hasta 450 o incluso en industria especial hasta 500, 600 grados. ¿eh?
Este producto va a ser como fondo y como protección y esmalte de terminación, ¿eh? En color gris y en color aluminio. Y otro de los efectos especiales es de lo que es línea crear, es un esmalte al agua que viene en terminación metalizada o parlada, tipo efecto nácar o efecto metalizado, pero siendo base acuosa, algo muy raro. Generalmente los metalizados son de industria o situaciones de ese tipo. En este caso es un metalizado base acuosa, ¿m? Lo cual lo hace muy, muy práctico. Esmaltes base agua, que es el hidroesmalte 30 minutos, tanto brillante o satinado. Estos esmaltes de terminación tienen, obviamente, un tema de lo que es productos amigables al medio ambiente, su contaminación por VOC es baja, ¿eh? Está dentro de lo que se admite como normas LED, no son productos que terminen amarillentando, tienen una serie de ventajas respecto de los productos sintéticos convencionales y además, después lo vamos a ver en un caso particular, tiene la ventaja de ser un producto que se mantiene en el tiempo con mucha mejor prestación que lo que es un sintético tradicional. Y ya a productos de industria, productos de mejor categoría, vamos a epoxis. Un esmalte epoxi brillante puede ser o un HB. En este caso, un epoxi brillante, por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Para proteger el caño de lo que va a ser un caño de gas. Es decir, pensemos lo que es una protección de un caño con una pintura y que esta pintura, imagínense lo que va a durar. Estamos hablando de productos de muy larga duración, productos de muy alta resistencia. En el caso de utilizar epoxis como productos de terminación en exteriores, el producto va a perder el brillo inicial, va a perder ese brillo y se va como a entizar. No va a perder capacidad de protección, va a perder simplemente ese brillo. Entonces, todo lo que es tubería de gas se pintan con epoxis, epoxis brillantes. Otro producto también de la línea epoxi, obviamente también dos componentes y en varios colores, lo mismo que el caso anterior. En este caso es un producto más duro todavía, en una terminación satinada cuando tengo que trabajarlo sobre determinados pisos. Quiero darle una protección a esta escalera, a unas rampas, a cierta estructura metálica, y se lo voy a dar con un producto que va a tener una protección altísima, muy dura y de muy larga vida útil. Otros productos que se suelen utilizar en industria y que se combinan muy bien con el antióxido epoxi es el poliuretano. Un poliuretano industrial o en este caso que traje, el poliuretano acrílico, son también dos componentes y son esmaltes muy duros, muy resistentes, con una muy alta protección UV que va a hacer que la vida útil sea larga de este producto, ¿eh? En este caso, yo podría estar utilizando, combinando una protección epoxi, antióxido, dos manos, genera un cierto micronaje y tres manos de poliuretano exterior y genera una vida útil por muchos años, ¿eh? Y el epoxi de alto tránsito, que es el que veíamos hace un ratito. ¿Hasta acá vamos bien con esto? Venimos bien, Mariano, no tenemos ningún tipo de consulta, Bien, así que podemos seguir. vamos a ir a lo que sería la parte final, que vamos a ver algunos casos que se suelen utilizar en el día a día, que uno ve en el día a día. Eh, Salvo que uno sea una persona que tiene grandes conocimientos y tenga cierta especialización, yo les planteo a ustedes que me digan cómo trabajarían
cuando les dicen, tengo esto, el hierro me reventó toda la mampostería, se oxidó, creció en volumen, obviamente, el hormigón que no aguanta tracciones, ¿eh? se, se fue cayendo, se fue deteriorando y tengo toda la armadura expuesta. ¿Qué situación o cómo resolverían ustedes esta situación si se les planteara? ¿Alguno me cuenta? Mariano, no tenemos, por Sí. ahora No, no no tenemos tenemos a ningún nadie que se variante. anime. No tenemos Sí. ningún variante. Bueno, yo les cuento lo que yo veo todos los días y errores que veo todos los días. Lo que se suele hacer con esto es, listo, tengo esto, lo limpié, le pasé un cepillito de alambre, quedó inmaculado, quedó fantástico. Lo que van a usar acá, usualmente, es un convertidor de óxido. Se lo ponen concienzudamente todo alrededor de lo que es el hierro, de lo que es el estribo también. Bueno, fantástico. Y después preparan un poquito de cemento bien fuerte en obra y lo van aplicando. Y con ello la gente considera que esto ya está resuelto. Al poco tiempo, obviamente, lo van a llamar porque va a volver a quebrar, va a volver a fisurar, va a volver a oxidarse. En este procedimiento, que es el día a día de la inmensa mayoría de los profesionales, hay un par de errores. El primero es trabajar con un convertidor de óxido tradicional. Es un convertidor base solvente, un alquídico, que está compuesto con aceites vegetales. En su composición original, cuando se fabrica, se elabora con ciertos aceites que generan una reacción de oxidación y un secado relativamente bueno. ¿Mm? ¿Cuál es el primer problema? Cuando yo le añada una mezcla cementicia con un pH alto, como es un cemento, lo que me va a generar es una reacción hacia la pintura. Esa alcalinidad alta me va a generar una reacción en qué? En la pintura. Me la va a convertir en jabón. El término exacto sería saponificar. Me la va a convertir en jabón, me va a quitar esa protección que le di y va a ser un proceso interno que no voy a ver y que va a permitir que el cemento me descomponga esto y me permita que quede mucho más débil. Vimos en algún momento, hablé de la soda cáustica era un material para limpiar grasas. La soda cáustica se utiliza habitualmente para limpiar una tubería. ¿Qué es lo que uno hace? Se tapó una tubería, le ponen soda cáustica, lo dejan toda la noche y a la mañana siguiente pasa el agua de vuelta. ¿Qué fue lo que hizo? La soda cáustica es un material que tiene una alcalinidad muy alta, como un cemento, 12, 13, 14. Ataca a las grasas que hay en una tubería y que generan el tapón, las disuelve y el agua obviamente va a pasar. Es el mismo efecto que va a hacer el cemento sobre ese convertidor de óxido que pusieron. Entonces, primer error, pensar en un antióxido, en un convertidor de base alquídica, no funciona porque no lo estoy protegiendo. El segundo error que vamos a tener con esto, con este material, es pensar en una situación de un remiendo con un cemento tradicional. El cemento convencional, por más duro que yo lo quiera hacer, voy a estar empleando cerca de un 40, 45, 50% del agua en relación a su peso de cemento. Usé 2 kilos de cemento, 1 kilo va a ser de agua. Va a tener muchos canales de evaporación y va a tener poca resistencia final. Esos canales por donde se evaporó el agua va a permitir el ingreso del aire y va a permitir que el hierro, que ya no tiene protección, empiece a perder la protección inicial de esa carbonatación tan alta, de esa pasividad que tenía, y se empieza a oxidar. ¿eh?
Esto es lo que hace el hierro, se oxida, aumenta volumen y rompe todos los revestimientos. La forma de hoy protegerlo, la forma actual con los materiales que ustedes disponen, ¿eh? es otra. Primero no voy a trabajar con un convertidor. Sí, obviamente voy a limpiar todo lo que pueda para dejar el hierro lo más limpio posible. Luego voy a estar protegiéndolo y tengo dos alternativas. Una muy básica, que es ir por un antióxido epoxi, al cual la alcalinidad alta no lo afecta, o puedo ir ya por un producto todavía de mejor categoría, mucho mejor, que es un puente de adherencia. Un puente de adherencia anticorrosivo. ¿Eh? Es decir, pinto la barra de hierro, es un anticorrosivo poderoso que no lo va a atacar el cemento, que me va a generar mejor adherencia e incluso puedo pintar el cemento para que me genere un anclaje perfecto donde el hormigón nuevo trabaje con el hormigón viejo. Y la otra gran diferencia con respecto a la situación tradicional es que el relleno no lo voy a hacer con un cemento común y dosificándolo con agua. Voy por productos específicos. En hogar y obra existe algo que se llama mix anclaje. En la línea construcción, el mismo producto se llama rápida habilitación. Y es un producto que es un cemento modificado, donde para que ustedes tengan idea, en 3 días va a ser más resistente que un hormigón de 28, mayor a lo que sería un H21. ¿eh? Va a ser un producto donde en lugar de dosificar con un 50% de agua, voy a dosificar con el 12 o 13%, donde al día siguiente va a ser resistente, absolutamente resistente, y en 72 horas va a ser más duro que el hormigón anterior. Y el puente de adherencia que puse va a ser todavía más resistente que cualquiera de los dos productos, que el hormigón viejo y que este hormigón nuevo que estoy incorporando. Con esta protección sí voy a generar, en este caso particular, una protección de corrosión, una protección de lo que es la armadura, que me va a durar muchísimo tiempo y no voy a estar de vuelta volviendo a obra con un reclamo. ¿Mm? ¿Se entendió este? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Mariano, no, creo que Sí. se entendió perfecto porque consultas no tenemos. Sí teníamos un comentario de Martín con A ver, respecto a la reparación de las columnas y vigas con sí. la estación. Que bueno, que hablaba un poco del error común, ¿no? De lo que van cometiendo en obra, que es de picamos, limpiamos con cepillo y repintamos. Ujú. Era un poco lo que explicaba. Sí, sí, sí. A ver, salvo que uno tenga un poquito más de inquietud y de conocimiento, el grueso de los profesionales, estos son detalles técnicos que no los ven, no los miran, no les dan importancia. Se guían por lo que les dice el oficial, al cual le tienen confianza, y obviamente el oficial de todo esto, ni enterado ni noticias, de que existen estos productos. ¿Mm? Eh, ¿Qué nos gastamos? En realidad nos gastamos nada más que un poco más de plata en productos específicos, pero lo que logramos es una credibilidad en cuanto a un resultado por mucho tiempo. ¿Mm? Y hay un caso que también les quiero comentar distinto, que es el típico de un techo galvanizado que está despintado. Uno va al sur y ve infinidad de techos que fueron pintados, que la pintura se descascaró. ¿Mm? Básicamente, también por lo mismo, falta de conocimiento técnico en saber cuáles son los productos adecuados para trabajar determinadas superficies. En este caso, ¿con qué se suele pintar un techo galvanizado? Con esmalte sintético. Bien, eso es lo que suele hacer la inmensa mayoría. Y lo que suele suceder es que se termina desprendiendo. ¿Por qué? El sintético es un material que está compuesto con determinados solventes que van evaporando, van endureciendo. Si ustedes observan un esmalte sintético de, no sé, de un mes atrás,
tiene una dureza, de 1 año tiene otra, de 5 años, otra distinta. En la medida que va endureciendo y va perdiendo solventes, va perdiendo elasticidad y con lo que es la dilatación de esa chapa, el material cada vez más duro, lo que está pasando es que en un momento determinado no estira y termina desprendiéndose de la base. Eh, es algo así como si uno tuviese, ¿vieron esas viejas juntas de asfalto que terminan endureciendo con el tiempo y terminan siendo, que se terminan quebrando? Les pasa exactamente lo mismo. Son materiales que envejecen muy rápido, endurecen y no se adaptan, ¿eh? a la necesidad de estiramiento que tiene la base. En este caso, lo que va a pasar, si uso el sintético tradicional, tanto de terminación como de preparación de superficie, lo que me va a generar es que con el tiempo se termine saltando y ampollando y saltando toda la cáscara de pintura. La forma de trabajar sobre galvanizados es con otros materiales, materiales base acuosa, materiales que son más elásticos en el tiempo, que se preservan mejor en el tiempo, y que me aguantan mucha más vida útil. ¿Por qué? Porque básicamente tienen otra composición química, son acrílicos. ¿M? Las chapas nuevas, igual que un hierro, tienen como un pasivado natural, tiene que sacarse, mediante un desoxidante fosfatizante, ese que vimos, el Trimás, es un producto que me lo va a dejar en condiciones de poder aplicar pintura. Y ahí voy a elegir con qué producto lo hago. Puedo ir directamente, si quiero, con un recuplastecho, un impermeabilizante. Puedo ir con un recuplaza térmico, un producto que me va a generar un ahorro de lo que es el mantenimiento en cuanto al confort interno de calefacción o refrigeración, porque me va a hacer un aislante térmico. O puedo ir directamente también por el esmalte de base acuosa, ya como terminación final. En el caso de los dos primeros voy a ir por productos más opacos, más tipo techos, y en el otro voy a ir más por un esmalte como si fuese una chapa prepintada. ¿M? Las chapas limpias, secas, y no pintar cuando tengo temperatura excesiva. Para pintar una chapa galvanizada, el procedimiento es limpieza, secado, o sea, limpieza, trabajado con el fosfatizante, secado, y una vez que está seco, pinto. ¿Eh? Eso, ¿en qué término? En el término en que la temperatura no sea excesiva. Donde tengo temperatura excesiva, lo que me va a suceder es que me va a generar que la película se queme, así como cuando se quema un reboque y yo lo tengo que estar protegiendo, lo tengo que estar curando por un par de días, mojándolo, protegiéndolo del sol. Lo mismo tengo que hacer con la pintura. Si pinto en una chapa que va a llegar o que está a los 50 grados, la pintura que estoy poniendo no va a aguantar nada. Tengo que trabajarlo en horarios muy tempranos, donde puedo trabajar no hay rocío y puedo estar trabajándolo correctamente con temperaturas normales. Una prepintada, lo mismo, voy a quitar partes flojas, lijo la chapa y pinto con alguno de los productos de terminación. ¿eh? Y si tengo una chapa oxidada, lo que voy a hacer es trabajar sí o sí con el desoxidante. ¿eh? Este producto me va a quitar el óxido y me va a fosfatizar la superficie, me va a dejar una superficie inerte, pasivada, para poder ahí empezar a aplicar productos. Voy a eliminar el óxido suelto con viruta, cepillo de alambre, lija, me voy a ayudar, voy a pasar un desoxidante, voy a ayudarlo también con algunos de los materiales, voy a enjuagar con agua, me va a quedar pasivada, el agua no me va a generar ningún tipo de perjuicio en lo que es este producto, porque este producto no es soluble en agua,
Es un producto que me genera una reacción con la parte superior de la chapa y me va a hacer que permita pintarse con facilidad. Y luego sí, voy a aplicar el producto de terminación. ¿Cuál va a ser? Primero que nada, un antióxido. El antióxido base agua, no base solvente. El que es base acrílica, 2 manos de antióxido para que quede absolutamente cubierto como protección, y luego sí, alguno de los productos de terminación, o lo que es el recoplastecho, o lo que es el atérmico, o lo que es sí, el mismo esmalte de base acuosa, ¿eh? Con una película mucho más brillante, como si fuese esa chapa prepintada. ¿Mm? Y hasta acá llegamos con lo que es la presentación de hoy. Abarcamos creo que todos los temas que fuimos poniendo como temario principal. Y quedo abierto ahora sí a las consultas que quieran, los comentarios que quieran hacer. Yo voy a ir saliendo del compartido de la pantalla. ¿Mm? Eh, Aquellos que quieran realizar las consultas pueden habilitar el micrófono, ¿sí? Y ya dejar de utilizar el chat y hacerlo más cómodo, más ameno. Más que claro todo, gracias, Martín. Gracias a vos, gracias por haber participado. ¿Eh? Muy claro todo. Bueno, mejor, me voy mucho más contento. ¿Eh? Nos estaremos viendo la próxima vez que nos toque acá. El año pasado ya estuvimos con algunas. Este año Sinteplas participó con algunas charlas de lo que es hogar y obra y de la parte de construcción con Ezequiel Flores. Y bueno, nada, el que quiera, yo les voy a dejar el teléfono y el mail mío acá por el chat, si lo encuentro, denme un minuto. Eh, le estoy dejando, ahí les agregué el mail, si quieren hacer alguna consulta por lo que es a nombre mío o a nombre del departamento técnico, que es dat@sinteplas.com.ar, o a mi teléfono por WhatsApp también lo pueden hacer. ¿Eh? Si en algún momento cuando vean esto les quedó alguna duda, consultan, y si no, lo que les dije al comienzo, tienen una herramienta que es fabulosa, que es el chat virtual, que es una herramienta que con el celular entran, acceden en 2 minutos, miran lo que quieren ver y tienen todo esto que fuimos contando. ¿Mm? Así que bueno, nada, de vuelta agradecidos, de vuelta a vos, Dante, por acompañarnos y nos veremos la próxima vez. ¿Eh? Muy clara la Perfecto. explicación, interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Eh? Nos vemos. Hasta luego.